perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración. Vamos a comenzar nuestra fiesta, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Yo espero que ya estemos preparados, que ya hayamos pensado a qué venimos a este lugar. Creo que es tiempo de que alabemos a nuestro Dios con todo lo que somos. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias a Dios que tú y yo podemos pensar, podemos meditar a qué venimos a este lugar, y que ya nosotros ya estemos un poquito más arriba que al principio, y que ya no nos haga claudicar tan fácil el enemigo, que ya no seamos como los niños. Yo me fijé esta semana a la niña de Itzel, que viene siendo mi nieta. Ella quería ir conmigo y no, lloró y sabe cuánta cosa. Entonces ya Heli nada más la agarró, ven, y yo le dije, ahí voy, y ya, con eso se le olvidó. Ya no quería que yo la agarrara, porque ya lo habíamos empezado a jugar así, que yo la iba a agarrar. Entonces ya no quería que yo la agarrara, ya se le olvidó rápidamente, se le olvidó que quería estar conmigo, porque ya me iba a ir. Y entonces a veces, o antes éramos así, espero que antes éramos así, el enemigo nos ponía alguna otra cosa y ya se nos olvidaba lo que íbamos a hacer. Y yo hoy te quiero decir, quiero que recordemos a qué hemos venido hoy. Hoy estamos aquí para alabar a Dios, para escuchar de su palabra. Entonces, que el enemigo no nos haga tan fácil que se nos olvide a qué venimos hoy. Amén. Hoy estamos aquí para alabarle, también para saludarnos, para alabar juntos a nuestro Dios, porque podemos alabarle independientemente o individualmente cada quien, pero es una bendición alabar juntos y en armonía. Así es que yo sé que puedes estar cansado, quizás haya alguien enfermo, pero eso es parte de lo que leí ahorita, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Así es que vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Los invito a que levanten sus manos, cierren sus ojos y oremos. Padre bendito, te doy gracias, Dios Todopoderoso, porque nos permites estar en este lugar. Y donde estemos, Señor, te alabamos. Donde tú quieras que estemos, ahí te alabamos, Dios. Te doy gracias por tu presencia en nuestras vidas día a día, Señor. Esa presencia tan importante que muchas veces sin querer nos olvidamos de tu presencia, Dios, que es muy importante, que eso es lo primero que necesitamos, tu presencia. Pero hoy sabemos que estás con nosotros porque tú lo has prometido, que donde estén dos o tres, estás tú ahí en medio de ellos y estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Dios Todopoderoso, te damos por tu presencia. Te pido también que tú utilices a nuestro hermano Irán para que él pueda hablarnos con toda libertad, con toda la autoridad, porque está hablando de parte de ti, Dios Todopoderoso. Y que también nosotros, Dios, abran nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que esa palabra pueda entrar y quedarse ahí. Todo esto te doy gracias, y esta fiesta es para ti, y este aplauso es para ti, Dios poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pues pueden tomar asiento y vamos a disfrutar de este desayuno. Quizás a lo mejor alguien ya leyó la palabra de Dios, alguien ya hizo oración desde su hogar. Qué bueno, los felicito, sigan así. Y vamos ahora a escuchar el mensaje de Dios para nosotros. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están?
Gracias a Dios. Ya vemos menos. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí. Voy a acomodar un poquito aquí. Bien, vamos a entrar en la palabra de Dios. Ay, perdón. Recuerde que estamos siguiendo esta serie del orden de Dios. Ya nos faltan unos pocos temas. Y ya estamos hablando prácticamente de pues de la recta final o de la parte final, que tiene que ver ya con el servicio directamente a Dios, que tiene que ver ya con el orden en nuestras vidas dentro de la iglesia como, pues ahora sí que como siervos de Dios, ¿no? Hace 2 semanas, recuerde que hablamos un poco acerca del servicio, de servir con orden, sí, de ministrar a otros con el don que Dios nos ha dado. Y a cada uno de nosotros, recuerden que se nos ha dado un don. No es que unos digan yo sí o él no, a mí Dios no me dio nada. Todos tenemos en cierta medida un don. Y ahí en 1 Timoteo 3:1 pasa algo cuando te pones a servir, cuando estás sirviendo por, ¿cómo decirlo? Dios nos va preparando y nos va llevando para que no nos quedemos en el lugar en el que estamos. Es decir, en el momento en que nos ponemos a servir, es Dios mismo quien va respaldando el servicio que vamos haciendo, siempre y cuando lo vayamos haciendo de forma ordenada, ¿sí? No vamos a ponernos a servir como ahí como bien caiga y esperar como que Dios haga maravillas, ¿no? Vamos a servir de forma ordenada, pero en ese orden Dios va a ir respaldando. Y eso, ¿qué es lo que lleva a aspirar a que uno vaya adquiriendo cierta autoridad? ¿Sí? Y vamos a ver un poco esta parte de la autoridad, ¿sí? De lo que es el orden de Dios dentro de la autoridad, porque a veces creemos como que autoridad es igual a la autoridad del mundo, o que lo que conocemos como autoridad en el mundo es lo que aplica acá en la iglesia, que el que tiene la autoridad es el que manda, y nada más. Entonces, él es la autoridad como conocemos en el mundo, ¿no? Los policías son autoridad y ellos mandan. Y no se trata de eso en la palabra. Ahí en 1 Timoteo 3:1 dice, déjese lo leo en la versión. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En otra versión dice, si alguien aspira a convertirse en líder, desea una posición honorable. Obispo tiene una connotación de alguien que supervisa, ¿sí? El obispo es una palabra que viene básicamente de supervisar, de supervisor. Obispo y supervisor es lo mismo. Entonces, esto es alguien a quien se le ha dado autoridad, alguien que tiene una autoridad de parte de Dios y dice, buena obra desea. Ahora, ve aquí la diferencia. Regularmente, cuando pensamos en autoridad, cuando pensamos en convertirnos en líder, ¿uno piensa realmente en una buena obra o solo aspira a como que tener un mejor rango? No sé si me entiendan. En el ejército, por ejemplo, en el ejército van por rangos, ¿no? No sé cómo sean los rangos, supongamos que sea cabo, capitán, sargento, no sé cómo sean. Pero en el ejército, los que van subiendo de posición, de autoridad, ¿lo hacen por una buena disposición para servir o para tener mayor reconocimiento? ¿Me va entendiendo? Porque aquí lo que dice es alguien que anhela o alguien que desea o alguien que aspira a convertirse en líder, una buena obra desea. Es algo bueno. Lo malo es que si venimos con una concepción del mundo, es cuando empezamos como que a cambiar esto, ¿sí? Y empezamos como a ver, entonces, ¿lo que deseo realmente es bueno o es nada más como en el mundo? Para ser reconocido, para buscar el reconocimiento de la gente, el buscar reconocimiento de la iglesia, el buscar el reconocimiento de mis hermanos o incluso del mundo. Por eso es muy importante partir de esto, la raíz de por qué.
anhelaría o por qué estoy sirviendo. ¿Sí me entienden? No se trata de que a mayor autoridad quiere decir yo mando más. Mayor autoridad, yo soy aquí el mero mero. Mayor autoridad, ustedes me tienen que obedecer. No se trata de eso. ¿Por qué? ¿Qué entendemos como autoridad? ¿Qué es lo que entienden por autoridad? Cuando se les dice a alguien, él tiene un puesto de autoridad o él tiene autoridad. ¿Qué es lo que entendemos? Que hay que respetarlo. ¿Qué más? Que él manda. ¿Qué más? Capacidad, poder, tiene mayor responsabilidad. Todo eso, ¿de dónde lo sacamos? De la parte de, pues ahora sí que, ¿cómo decirlo? De lo que hemos aprendido o de la palabra de Dios. De lo que hemos aprendido. Vea, ¿quién considera usted que es la persona con mayor autoridad o que ha tenido mayor autoridad en el mundo? La persona. La persona con mayor autoridad en el mundo, que ha estado en el mundo, con mayor autoridad. Ajá. ¿Quién es la persona con mayor autoridad del mundo? Jesús. ¿Cómo que el presidente, tía? El presidente tiene la autoridad de una nación. Jesús es Dios, se encarnó, se hizo hombre y pisó el mundo y fue la persona con mayor autoridad en el mundo. ¿Sí? Jesús sabemos que sigue siendo Dios, ¿no? Y que Él tiene autoridad y que Él es la autoridad. Pero yo me refiero en forma física, al estar aquí en el mundo, era la persona con mayor autoridad en todo el mundo. Ahora, entendamos y aprendamos del ejemplo de Jesús para saber lo que es la autoridad. Porque incluso, vea, cuando Él estaba predicando, ahí en Lucas 20, Jesús estaba enseñando en el templo, como un maestro, como un rabino, ¿sí? Anunciando el evangelio. Y los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, gente de autoridad religiosa, de autoridad del pueblo, porque miren, los principales sacerdotes eran los que llevaban el oficio del templo. Los escribas eran quienes enseñaban la ley y la interpretaban. Y los ancianos eran quienes se encargaban de la ley jurídica del pueblo de Israel. Estas tres personas, estas tres autoridades, fueron con Jesús, y ahí en el versículo 2 le dice, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿Por qué? Porque la autoridad que ellos entendían era que alguien con mayor autoridad te dijera, tú puedes ir y predicar, tú puedes ir y enseñar, que dentro de lo que cabe es lo correcto. Yo no tengo, o nadie tiene autoridad delegada por sí misma. Todos, ahorita lo vamos a ver, pero todos se supone, tenemos una autoridad respaldada por alguien. Por ejemplo, el presidente tiene autoridad, pero está respaldado por toda la nación que le dijo, tú sé el líder. Aunque él es la autoridad, toda la nación le dijo, votamos por ti, te damos el voto de confianza, tú vas a ser nuestra autoridad. ¿Sí me entienden? Así como también en la policía hay diferentes niveles, uno va teniendo autoridad y autoridad y autoridad y autoridad, ¿sí? Y se supone que la idea, por ejemplo, aquí en México, que hay los tres poderes, si sabe un poquito de política o no, los tres poderes son poderes autónomos, para que ninguno de ellos tres tenga mayor autoridad sobre el otro, sino que los tres estén entre ellos tomando las decisiones, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sí me entienden? Entonces, a veces entre los tres están peleando, pues, pero de todas formas la idea es que uno no tenga el poder sobre todos los demás. Más bien, dependen unos de otros, ¿sí? Pero si uno llevaba la autoridad, sería ya como una tipo monarquía, donde el rey sería el que él manda y todo. Ahora, nosotros, todos tenemos cierta autoridad, se supone.
pero ¿de dónde, cómo es y de dónde viene esta autoridad? Entonces, ellos querían como que exponer a Jesús, decirle, tú eres un simple hombre, un carpintero, no estás ni con los escribas, ni con los fariseos, no estás con nadie, ¿por qué estás enseñando? ¿Por qué estás predicando? ¿Qué autoridad tienes? ¿Sí? Y Jesús en ese momento les hizo unas trabas, les hizo una pregunta, no se la pudieron contestar, y Jesús le dijo, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad lo hago. Pero Jesús fue cuestionado en su autoridad. Y sabemos que Jesús tenía autoridad, porque dice la Biblia que Jesús enseñaba como quien tenía autoridad. Es decir, su palabra, la palabra que él enseñaba, mostraba la autoridad. ¿Y cuál era la autoridad que venía de parte de Jesús? La de Dios, la del Padre. Jesús mismo dijo, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Lo que ustedes ven en mí es lo que está haciendo el Padre. Cuando le dijeron, enséñanos y muéstranos al Padre, lo que me han visto al Padre, porque yo hago las obras de mi Padre. Entonces, nosotros, los que aspiramos o los que aspiran a tener un puesto de autoridad para el servicio de Dios, no es nada más agarrar y decir, ¿sabes qué? Voy a crecer como en jerarquía para tener un mayor puesto. Porque la iglesia ha pasado que muchas veces se empieza a ver como una empresa, como si fuera una empresa. En una empresa tú vas escalando, tú vas diciendo, ok, ahora soy un trabajador, luego soy el supervisor de estos trabajadores, ahora soy el supervisor de los supervisores, luego voy siendo jefe de área y un montón de cosas, ¿no? Y vas escalando. Pero en la iglesia no necesariamente es así. Si bien hay puestos que aparentan tener una mayor autoridad, al final de cuentas la autoridad general de todo es Dios. Al final el jefe de todo, el dueño de todo es Dios. Y aquí pasa que lo que a veces en la iglesia, no sé si ha escuchado esta frase de, perdón, de no toques al ungido. ¿Sí la ha escuchado? Sí, que David, él lo usa, o sea, David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, pero dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Y muchas veces en las iglesias ven o se ven que el pastor está haciendo algo que no está bien, el líder que no está haciendo algo bien, y lo quieres enfrentar, hey, no toques al ungido, porque él es la autoridad. ¿Ustedes creen que está bien eso? Pero si David no tocó al ungido, ¿por qué nosotros íbamos a tocar al ungido de Dios? Porque son contextos diferentes. Vea, pasa eso. David no tocó a Saúl porque, mire, Saúl y David no eran profetas, no eran sacerdotes. Ellos estaban, vamos a decirlo de esta forma, peleando por una parte política de Israel, el reino. Si David hubiera matado a Saúl, hubiera sido un golpe de estado. Saúl era quien tenía la línea del trono, porque era un reino. A quien le correspondía seguir era la descendencia de Saúl. Sabemos que Dios desechó a Saúl y ungió a David, ¿ok? Pero ponga atención en esto. David, si él hubiera actuado en sus fuerzas, hubiera hecho un golpe de estado. ¿Qué fue lo que pasó? Dejó la situación en manos de Dios y Dios fue quien eliminó a la descendencia de Saúl. ¿Sí? Dios fue quien dejó el camino libre para decir, ahora se necesita otro rey. Aun cuando generales se opusieron y no quisieron y quisieron esconder a descendencia de Saúl, aún así los enemigos los encontraron y exterminaron a todos. Y David ya llegó al trono cuando ya no había descendientes. Quedó uno por allá, pero que nadie lo conocía, y hasta que David fue hecho rey lo trajo. Pero David fue en una parte política. ¿Por qué? David, siendo el rey, siendo el ungido de Jehová, fue confrontado varias veces por los profetas. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad sobre un pueblo de una forma, como les digo, jurídica, de una forma en política. Pero esto no lo convertía en un hombre irreprensible, no lo convertía en un hombre perfecto. ¿Sí?
Y él pudo haber dicho, como a Saúl o como a Acab. A Acab no le gustaba que el profeta Micaía le profetizara porque decía, este siempre me profetiza mal. Este siempre que le digo algo me dice lo contrario y por eso yo no lo mando a hablar. Pero David, cuando venía Natán o el profeta Gad y le dijo, estás mal, pecaste en esto, él reconocía su pecado. Y aquí la situación es que uno podía decir, no toques al ungido. David es el ungido. ¿Por qué lo estás tocando? ¿Por qué lo estás reprendiendo? Porque los profetas no hablaban de su autoridad, hablaban de parte de la autoridad de Dios. ¿Sí? Entonces, nuestra autoridad como iglesia, primariamente parte todo de la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es la que nos va a dar a cada uno de nosotros autoridad. ¿Sí? Obviamente, quien maneje mejor la palabra de Dios va a adquirir mayor autoridad. ¿Por qué? Porque tiene el derecho, no, porque conoce más, porque sabe más de los misterios, porque Dios se revela más a él, no porque Dios diga, este es mi escogido, sino porque él le ha dedicado tiempo al estudio de la palabra y conoce más y puede ver que lo que otros hacen a lo mejor no está correcto conforme a la palabra de Dios. Hay muchas veces en que pastores son negligentes y no estudian la palabra de Dios. Y cuando los confrontas o les dices algo, no toques al ungido. Oye, pero es que aquí en la palabra dice esto, no, pero es que no toques al ungido. Pero es que en la palabra dice esto, no, o sea, que a ti que te valga. Yo soy la autoridad. ¿Sí me está entendiendo? Tenemos que ver de dónde viene esta parte de la autoridad, porque es una buena aspiración. La misma palabra dice, buena obra desea. ¿Por qué? Porque tiene que venir de un corazón que busca servir a Dios. Y ahí entramos ya en 1 Timoteo 3, de forma completa. Pablo le da a Timoteo una serie de requisitos para aquellos que buscan o anhelan servir a Dios en estas partes que notamos como autoridad. Pero estos requisitos muchas veces los ponemos como voy a cumplir los requisitos para ser un pastor, para predicar. Y no. Si lo vemos así, estamos equivocados. Si vemos, voy a cumplir los requisitos para predicar o para ser pastor o para ser líder de cierta área, estamos mal. Porque estos requisitos no son como un currículum que tienes que llenar o que tienes que cumplir para hacer eso, sino que estas son las marcas que ya cualquier cristiano debe de tener. Y simplemente es, llenas los requisitos, sí o no, sirves. No es porque pasa esto, ya me voy a poner bien para empezar a servir. ¿Han escuchado eso? Ahora sí, ya le voy a echar ganas para ponerme a servir. ¿Qué llevas haciendo todo el año entonces? ¿Sí? Y pasaba muchas veces con gente que tú le veías, oye, pero es que está mal esto, no, sí está bien. Oye, no, pero es que mira, anda haciendo estas cosas, no, sí está bien. Oye, pero es que mira, vemos que hace estas cosas, no pasa nada. Y luego de pronto dice, es que ya se quiere poner bien para servir. Pues no, que no había nada malo. Pues no, que todo estaba perfecto. ¿Cómo que ya se quiere poner bien? O sea, ¿qué es lo que has estado haciendo toda tu vida, todo el tiempo que llevas aquí? No se trata simplemente de querer llenar un perfil para servir, de llenar un perfil para ser líder, sino simplemente ser un buen cristiano, simplemente ser un hijo de Dios, simplemente ser lo que tendríamos que ser. ¿Sí me entiende? Porque entonces la visión o el llamado o el ministerio o lo que sea no está enfocado en ser lo que soy, sino en tratar de aparentar algo para que vean, tratar de llenar un currículum, de llenar una base para ser promocionado. Como si el jefe me fuera a ver y, voy a trabajar bien, voy a hacer las cosas bien. Ahorita que me están viendo, ya se fue, ya que ya sigo. ¿Sí me entienden? Entonces vemos ahí que dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Son
Es una lista bastante larga. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No, neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También que es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Parece una lista muy larga, ¿no? Ahora, toda esta lista se complementa con otra lista que está en Tito 1. Déjate la leo rápido. Ahí en Tito 1, versículo 5. Por esta causa te dejé, para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos, es decir, líderes. Empieza en el versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no sean acusados de rebeldía, que sea buen administrador, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es una lista bastante larga para aquellos que aspiran o buscan algún puesto de autoridad. Repito, no es malo aspirar. No es malo aspirar a querer enseñar, a querer predicar, a querer ser líder, dirigir, ser diácono. No es malo, pero tenemos que ver la raíz. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque cuando vemos en la raíz, ¿por qué lo quiero hacer? Y un requisito o algo me impide, ahorita vamos a ver cómo sería esto, que no pueda ejercer eso, y aún así me aferro a querer ser el líder, el pastor. ¿Por qué? Por ejemplo, les voy a poner un caso. Un hermano que llega, que viene del mundo, pero en el mundo fue alguien acusado, comprobado, incluso en la cárcel, que fue pedófilo, que abusó o violó de niños, ¿sí? Algo muy grave. Se arrepiente, viene al Evangelio, cree en Cristo, ¿ok? Y dice, ¿saben qué? Quiero ser maestro de niños. O sea, ¿sí me entienden? ¿Es malo lo que desea? Supongamos que él de todo corazón dice, es que de verdad quiero servir a los niños, quiero enseñarles bien la palabra de Dios. Pero tenemos que checar, tenemos que ser sabios. Si le decimos, oye hermano, es que mira, fíjate, dice la Biblia que tienes que tener buen testimonio para con los de afuera. Entonces, tú vienes de algo muy, muy malo, muy cañón. ¿Quién tendría la confianza de dejar a los hijos con alguien que fue así? Aunque Cristo ya te haya cambiado. No creemos, no estamos diciendo que Cristo no lo ha cambiado. Alguien que de verdad ha cambiado. Y que él dijera, no, es que yo quiero servir a los niños. Bueno, entonces, ¿cuál es la verdadera raíz? ¿Sí me entienden? ¿Cuál es la raíz por la cual quieres estar aquí? Porque si lo que tú quieres es servir, pues vamos a otra área. Aquí no, a otra área. Porque a veces no es tanto el que, ¿cómo decirlo? El que no me dejen servir, sino es que no me dejan servir donde yo quiero. ¿Sí me entiendes? Entonces preguntamos, ¿por qué quieres servir ahí? Es que ahí Dios me ha puesto. Bueno, estamos viendo que todas las circunstancias te están diciendo que no. Que en la misma palabra te está diciendo que no. Que en la confianza, que en el crecimiento de la iglesia te está diciendo que no. ¿Cómo entonces estás diciendo que Dios te está diciendo que sí? Porque Dios no se puede contradecir. Entonces tenemos que ver la raíz de en dónde estoy sirviendo, por qué estoy sirviendo. ¿Sí me entienden? Porque si en algún momento te dicen, ¿sabes qué? No puedes servir aquí, no conviene, ¿cuál sería nuestra actitud? Si te dijeran, oye, ¿sabes qué, hermano? Es que no puedes servir aquí, o sea, no das. Las capacidades no te son suficientes, el conocimiento no es suficiente, el testimonio que tienes no es suficiente. Por amor a la iglesia, necesitamos
que vengas para este lado. Aquí sí puedes funcionar muy bien. Y si no queremos, ¿por qué sería? ¿Sí me entienden? Como les comenté la vez pasada de alguien que quería cantar en el coro, que nomás no daba ni una nota, aunque se le enseñó y todo, nomás no dio. Al final salió del grupo de alabanza. Pero si yo hubiera querido seguir y querido, porque hubiera sido. ¿Sí me entienden? Entonces, como les digo, tenemos que ver un panorama muy amplio de en dónde estoy sirviendo y por qué estoy sirviendo. Y preguntarme, si me movieran de ahí por amor a la iglesia, ¿lo aceptaría? ¿Sí? O sea, si me dijeran, ¿sabes qué? Necesitamos que ya no sirvas en esta área, sino que te vayas a esta otro, ¿lo haría? Si lo haría, gloria a Dios. Si no lo haría, ¿por qué? ¿Por qué no lo haría? ¿Cuál es la raíz realmente del por qué estoy sirviendo? ¿Sí me entienden? Entonces, los requisitos, me voy a enfocar en los que son como más puntuales, porque hay unos que ya sabemos, ¿no? O sea, dice sobrio, obviamente no tiene que ser un borracho. Y hay habido testimonios de pastores borrachos, donde no les puedes decir nada porque es la autoridad, es el ungido. ¿Sí me entiendes? Pero ¿cómo tu pastor va a ser borracho? Entonces, hay cosas donde son como más puntuales. Por ejemplo, irreprensible. ¿Qué sería para ustedes irreprensible? Porque tenemos que tener en cuenta algo. Todos nos equivocamos, ¿no? Todos nos equivocamos. Entonces, ¿qué es lo que consideramos irreprensible? Ajá. Alguien que reconoce sus... Pero de todas formas puede ser reprensible. O sea, ¿cómo, cómo sería alguien irreprensible? Supongamos esta situación. Un pastor que ya está en el cargo y todo, y engaña a su esposa, comete adulterio. Vuelve a la iglesia, otra vez se junta con las hermanas, vuelve a caer en pecado. Regresa a la iglesia, otra vez empieza a predicar, se junta otra vez con hermanas, vuelve y adultera. 3 veces adultera. Las 3 veces reconoce su pecado. Las 3 veces me arrepiento, hermanos. ¿Qué considerarían ustedes? ¿Eh? Ajá. Ok. ¿Qué más? Ahora supongamos, tenemos este ejemplo. Tenemos a alguien que adulteró 3 veces igual, ¿sí? Y luego, en el mundo, antes de ser cristiano, adulteró en el mundo, no, ponle tú 3, un montón de veces. Le fue infiel a su esposa, incluso se divorció, se volvió a casar, y viene a Cristo y se convierte en pastor. ¿Sería irreprensible o no? Son casos reales. No le estoy hablando de algo que es hipotético. O bueno, es hipotético, pero es algo que sí pasa. Y ha pasado. Y yo he visto testimonios. Yo fui parte de pastores que engañaron a su esposa varias veces y la iglesia quedó hecha trizas. Pero le estoy dando 2 puntos. Un pastor que adultera 3 veces, las 3 veces reconoce y quiere seguir siendo pastor. Otro que en el mundo se divorció, hizo un montón de cosas, adulteró y ya viene al evangelio y se convierte en pastor. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién da más, quién da menos? Son casos diferentes, ¿por qué? Ajá, ajá, muy bien. Ese es un primer punto. Y en eso tenemos que ser muy claros. A un incrédulo, a alguien que estuvo en el mundo, no podemos acusarlo de reprensible o irreprensible por cosas que hizo fuera del conocimiento de Dios. ¿Sí me entienden?
Pero cuando alguien ya está en el Evangelio, en Hebreos dice, con el pleno conocimiento de Dios, vuelves a pecar, entonces no les queda otra cosa más que juicio, porque ya tienen el conocimiento. Pero volvemos al caso también de aquel que fue un pedófilo, aquel que fue y que abusó de niños y que quiere ser maestro y que te dice, oye, ¿sabes qué? Pero es que no me puedes juzgar por lo que hice en el mundo, porque estaba sin Cristo, ahora ya tengo a Cristo. ¿Me entienden? Son cosas que pueden suceder y que tenemos que ser muy sabios, porque siempre en el cristianismo se tiende a levantar mucho la bandera del amor y de la misericordia. Pero Jesús mismo dijo, sean sencillos como palomas y astutos como ¿qué? Como serpientes. Ajá. Ey. Ajá. Ey. Ajá, muy bien. Sí, nosotros a veces olvidamos que cada uno de nosotros tenemos estas partes en las que somos débiles. A veces tenemos estas partes en las que yo soy fuerte en algo y para mí no hay problema eso, pero otro en eso es débil. ¿Sí me entienden? Y hay que reconocer, como dice la Biblia, huye de la tentación. Si yo sé en qué soy débil, huyo de ahí. Ahora, eso es bueno, eso es un punto a reconocer. Pero entonces, la palabra aquí de irreprensible se refiere a alguien que no pueda ser acusado, ni arrestado, ni inculpado de algo, con pleno conocimiento del acto. Y con pleno conocimiento del acto se refiere con el pleno conocimiento de Dios. ¿Sí? Con el pleno conocimiento de Dios. Porque al final, lo que cierra en esta parte es con el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio. Buen testimonio. Por eso les repito, Jesús dijo, sean sabios y prudentes como serpientes. ¿Sí? Astutos. ¿Por qué? Porque imagínate que el pastor, en este caso, el que adulteró 3 veces, siga siendo pastor, ¿qué reflejo o testimonio va a dar? ¿Vas a esa iglesia donde está el pastor que se mete con cada hermana de ahí? ¿Sí me entienden? ¿Qué testimonio da? Y entonces, si el pastor no quiere dejar ese puesto de liderazgo, ¿por qué es? Si reconoce que es de mal testimonio para la iglesia, ¿cuál sería la raíz de por qué no quería dejar o quiere dejar eso? ¿Porque quiere estar ahí enfrente? ¿Porque es su iglesia? ¿Porque él es el ungido? Porque pasa esto, que lo que les digo, malentendemos la autoridad, como si la autoridad fuera yo soy el jefe, yo soy el patrón. Es mi negocio, yo fundé la iglesia, de aquí no me mueven. ¿Sí me entienden? Siendo que la autoridad es la misma palabra de Dios, es Dios. ¿Sí me entienden? Y pasa esto, que luego como el pastor o el líder se cree la autoridad o el jefe, cuando se muere o fallece este líder, ¿quién sigue? El hijo. ¿Y por qué? ¿En dónde en la Biblia dice que el hijo debe seguir el ministerio del papá? ¿Sí? De Moisés, ¿siguió su hijo? Siguió Josué. De Josué, ¿siguió su hijo? Siguieron los jueces. De los jueces, ¿siguieron sus hijos? Ninguno. De Samuel, ¿siguieron sus hijos? De los profetas, de Elías, Eliseo, Micaías, Isaías, Jeremías, de los profetas Ageo, Zacarías, ¿siguieron sus hijos? De los apóstoles, ¿siguieron sus hijos? Porque aún de los padres de la iglesia, si usted ve en la historia, los padres de la iglesia que fueron discípulos de los discípulos no son sus hijos. El problema es que metemos la parte del reino de Israel como algo político, una monarquía,
como si fuera dentro del servicio de Dios. Es decir, el reino de Israel sí iba por los hijos, pero porque era una forma política, era una monarquía que se iba heredando, mas no era un servicio directo a la palabra de Dios, eso era por los profetas. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque a veces se entiende la iglesia como un negocio, como si fuera una empresa, y nada, no hay nada de eso en la escritura. Ajá, no se trata de eso. Sí, ojo, no estoy diciendo que si el hijo del pastor tiene todos los requisitos y sirve a Dios y hace todo y él se queda como líder, no digo que esté mal, pero no es que tenga derecho a, ¿sí me entienden? Como si, no, es que es mi derecho seguir con la iglesia, pero ¿por qué? O sea, si no es un negocio, ¿sí me entienden? Y aquí la parte donde dice, si alguno anhela obispado, este anhelo no tiene que ver, como ya dijimos, con quiero tener autoridad, con quiero abrazar eso, quiero ser esto, quiero ser... No, sino que ese anhelo es una palabra que viene de una acción. Es decir, yo quiero enseñar, ¿qué hago? Me pongo a estudiar, me pongo a estudiar, me pongo a hablar, a platicar con los hermanos y empiezo a trabajar, a mostrar este anhelo, no como algo de que, ay, yo lo anhelo, lo deseo, no, quiero ser el líder. No, sino que ya estoy trabajando en eso de forma, vamos a decirlo, inconsciente. ¿Por qué? Porque estoy simplemente esforzándome en ser lo que Dios quiere que sea. ¿Sí me entienden? Y se va a notar y se va a ver. ¿Sí? Porque imagínense a alguien que está sentado ahí sin hacer nada, 10 años, no, nunca ha predicado, si acaso una vez y porque le dijeron, date un versículo ahí, y de pronto dice, yo quiero ser pastor. ¿De dónde? Y me dice, ¿de dónde? ¿Cómo? Es que lo anhelo y ahí dice que lo anhele. Pues sí, pues, pero que se vea, ¿no? ¿Sí me entienden? El anhelo no tiene que ver con un mero sentimiento, con un mero deseo, sino que tiene que ver con una acción que estoy trabajando diario, diario, diario y diario. Con una acción que me lleva a. Entonces, ya vimos estas partes de anhelar, de ser irreprensible. Obviamente tiene que ser apto para enseñar. Y con apto para enseñar no se quiere decir que se sepa todo, sino que sepa defender la fe y que sepa dar una explicación clara con la palabra. Como ya hemos visto, que no ande divagando de aquí para allá, de acá para allá, que saque un tema y de acá, sino que interprete correctamente la escritura, porque la palabra de Dios se interpreta de una forma muy precisa y no se puede contradecir. Y muchas veces en los que enseñan, ellos mismos se contradicen. Y tiene que ser en esta parte de apto para enseñar. Entonces, por último, en esto que también a veces hay como estas discrepancias o aparentes contradicciones. ¿Qué pasa con el pastor líder que sus hijos no son creyentes? Porque ahí dice que bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y en Tito dice que sus hijos sean creyentes. ¿Qué pasa si el pastor resulta que uno de sus hijos, supongamos, tiene 3 hijos, y de esos 3, uno dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada del evangelio, me cae gorda la iglesia, me voy para el mundo. Es decisión del hijo. ¿Quién opina diferente? Su casa es mientras sus hijos estén con él. ¿Quién más? ¿Qué dice la tía? La veo muy seria. Y si, por ejemplo, tiene 3 hijos y de los 3 ninguno va a la iglesia, entonces que sí sería prudente que fuera líder o no. ¿No? Ok, ya tenemos una postura.
Ajá. Muy bien. Ajá. Ok, si ven cómo vamos llegando a un punto. Aquí la idea, partamos de algo. ¿Yo puedo decidir si mi hija es salva o no? Entonces consideremos primero esto. La salvación es personal, ¿sí? Eso yo no le puedo decir a mi hija, ¿vas a ser salva? Sí o sí. Eso es personal. Segundo, ¿yo debo de instruir a mi hija en el camino del Señor? Eso sí, ¿verdad? Eso sí es toda mi responsabilidad. Ahí sí no puedo decir, como tú eres la que tienes que decidir, pues ahí tú cáile como puedas. No, es mi responsabilidad instruirla. Ahora, ¿a qué se refiere con gobernar bien su casa? ¿A qué se refiere con la palabra gobernar? En la raíz de ahí dice estar delante de. ¿Qué es esto? Estar delante de él en ejemplo, estar delante de en responsabilidades, en presidir y estar presto a. Es decir, estar al servicio de mi familia, estar enfrente, ay, ya me moví de aquí, estar enfrente de mi familia, como en un ejército. El que debía de ir enfrente era el rey, no como ahora que los mandan primero el ejército y el presidente por acá escondido. No, sino que se refiere a alguien que instruye correctamente a su casa, que ejerce la disciplina, que ejerce la autoridad con ejemplo, que instruye, que tiene en sujeción a sus hijos y por eso mismo los hijos le tienen respeto. Y una cosa es el respeto hacia el papá y otra cosa es yo no quiero nada con Dios. ¿Sí me entienden? El respeto, ¿han escuchado esta palabra que el respeto qué? El respeto se gana, ¿sí? El respeto se gana. Y entonces tú puedes tener a un hijo que respeta a su papá y aún así decidir, yo no creo en Dios. Aún así decidir, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es algo personal, es algo que cada quien va a decidir. Pero si aquí en este caso el pastor, el papá o el líder se esfuerza, hizo todo y el hijo no quiso, como decían, mientras estás en mi casa, son mis reglas, un pastor decía, mientras mis hijos estén en casa, son cristianos, quieran o no, es lo que decía él. Cuando se vayan, pues ya ellos van a decidir. Pero si están en mi casa, yo los voy a poner y les voy a instruir, obviamente, a leer la Biblia, a orar, a ir a la iglesia. O sea, ellos van a ser cristianos, quieran o no. Salen de casa, ya son libres de decidir lo que quieran. ¿Sí me entienden? Pero a eso se refiere, a gobernar bien su casa. Y aquí pasa que tenemos a veces, muchas veces, gente que quiere ser un líder, que quiere meterse de lleno a la iglesia, y tus hijos, ¿dónde andan? Y no me refiero simplemente al hecho de que crean o no crean, que no sean, sus hijos ni lo pelan, no tienen respeto por sus papás, incluso muchos hijos le hablan mal, le faltan el respeto, le levantan la voz, no tienen ninguna autoridad con sus papás. ¿Por qué? Que no han sabido gobernar bien su casa. Y pasa a veces que o sea, que para que el papá le haga caso al hijo, le tiene que hablar a otra persona, oye, ayúdame con mi hijo que no me hace caso. Pues ¿cómo está eso, no? ¿Y quieres ser líder? ¿Y quieres ser pastor? ¿Y quieres ejercer autoridad? Si en tu casa no... ¿Sí me está entendiendo? Todo tiene que ver con qué? Con algo lógico. No podemos simplemente levantar la bandera del amor y la misericordia para permitir cualquier tipo de, con todo respeto, tontería. Porque muchas veces la iglesia, por levantar la bandera del amor y de la misericordia, somos ignorantes, tontos, torpes, en permitir muchas situaciones que si no las hubiéramos permitido, la iglesia sería mucho mejor, hubiera crecido, se hubiera puesto madura. ¿Sí? Por eso Jesús utilizó el ejemplo de alguien que incluso hizo tranza, no para enaltecer a esta persona,
Habla de la persona que dice que supo que lo iban a correr de su trabajo. Y cuando vinieron a pagarle a su patrón, esta persona lo que hizo fue bajarles la deuda para congraciarse con los deudores de su patrón. Sí, mira, ¿sabes qué? Mi patrón dice que le debes 20,000, yo te lo dejo en 10. Entonces dice, así ya cuando mi patrón me corra, pues yo voy a ir a buscar trabajo y va a ser más sencillo. Y Jesús, perdón, no está diciendo que eso está bien, pero lo que está engrandeciendo en esa parte es la astucia de esa persona. Y dice que esa astucia, muchas veces nosotros no somos así. Nosotros no somos astutos. No me estoy refiriendo para hacer lo malo, sino simplemente para cuidar y ser ordenados en nuestra casa, en nuestra iglesia, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y pasa esto, que muchas veces, como levantamos la bandera del amor y de la misericordia, nos olvidamos que todos somos gente que no buscaba a Dios, que no hay bueno ni aun uno, que si no hubiera sido por la gracia y la misericordia de Dios no estuviéramos aquí, que somos como Romanos 1:21 en adelante dice, que Dios los entregó a su mente inmunda, a hacer sus deseos, sus placeres, lo que ellos querían. Nosotros éramos de esos. Pero como ahora estamos en la gracia, queremos ver todo como con amor y nos olvidamos que el ser humano por naturaleza es malo y tiende y puede caer de una u otra forma. Y a veces no percibimos y no somos astutos en cuidar esa parte, en decir, oye hermano, sé que tú vienes con todo el ánimo de servir, pero es que ten cuidado, como decía nuestra hermana, si sabes que eres propenso o tienes tentaciones a esto, no seas torpe. Y no podemos decir simplemente, ay, es que el hermanito quiere servir, es que el hermanito, mira su carita de perrito. Sí, si no se va a ir. ¿Y qué pasa? Simplemente estamos siendo torpes en esta parte. Y nos lleva a desórdenes. Y nos lleva a caer en cosas que se van desviando. Por eso tenemos que ser astutos. Tenemos que ser claros y puntuales. Y no ignorar la maldad que hay en el hombre, aún en nosotros. ¿Sí me entienden? Porque todo esto de la autoridad, por eso empezamos con la parte de por qué. ¿Cuál es la raíz de todo? ¿Sí me entienden? Y tenemos que siempre ser astutos en esa parte. Y no simplemente levantar y dar el voto de confianza. No simplemente levantar el amor y misericordia. No estoy diciendo que no vamos a amar y a ser misericordiosos. No quiero que me confundan en eso. ¿Sí me entienden? Pero ser astutos. ¿Sí? Hasta cierto punto, ser algo desconfiados, precavidos. Por ejemplo, un testimonio así muy cortito. Yo, siendo como administrador de una página de Facebook, usted ya sabrá la historia, decidí, por desconfiado, que nadie me pudiera quitar de administrador de esa página. Entonces, pasó una situación en la que nos quisieron eliminar. Yo tenía la autoridad de agarrar y eliminar así, pero dije, no voy a hacer nada. Y de pronto me llega la solicitud de que me quieren eliminar a mí. Dije, o sea, si yo levanté la bandera del amor y la misericordia, no queriendo hacer nada, y ahora vienen estos a quererme eliminar, pues y ya los eliminé. ¿Sí me entienden? Pero ¿quiénes empezaron? Ellos. Pero fui precavido en esto. Fui precavido. Desconfiado, sí. ¿Sí me entienden? Fui desconfiado en esta parte. ¿Y qué pasó? Gracias a eso, no pudieron eliminarme de la página, eliminarme de esta administración. Y fue un resguardo. En este caso que funcionó y ayudó para la iglesia. ¿Sí me entienden? Pero ¿por qué? ¿Qué pasa si hubiera sido confiado? Y ahí nuestro hermano Andy tiene testimonios de gente que conoce que, sí, mira las llaves de tal, sí, mira, fírmale tú, fírmale acá. Y luego, ¿qué pasa? Ignoramos la maldad que viene dentro del humano. Aún a lo mejor no lo hacen con malas intenciones, pero un momento de necesidad, de tentación, pueden caer como cualquiera de nosotros. Y aún, como les digo, ustedes pueden y deben y tienen que ser astutos aún para conmigo. No diga que yo soy santo o que yo soy perfecto, parezco, sí, lo sé, pero no me refiero a eso, ¿sí? Sino que aún ustedes tienen que saber que yo soy malo por naturaleza. Estoy aquí por la gracia de Dios, pero aún sigo tenemos luchas. Y eso es lo que pasa muchas veces con los líderes o los que empiezan a tener puestos de autoridad. Empezamos a servir y todo muy bonito. Ay, hermano, qué bien sirves. Empiezas a crecer y de pronto empiezas a ver que te hacen malas caras.
De pronto empiezas a ver que ya no, como que esto ya cambió, como que ya no responden como al principio respondían. ¿Por qué? Porque empezamos a exhibir la parte de la naturaleza. Y es cuando muchos líderes que empiezan a tener como autoridad, otra vez para abajo, no, pues no era lo que me dijeron, no era lo que yo esperaba, no era simplemente mandar y mandar. ¿Sí me entiendes? Porque hay veces en que el líder, todo el mundo no hace nada, ¿y quién tiene que sacar la chamba adelante? El líder. ¿Sí? Por eso tenemos que ser astutos en esta parte. Y para terminar, 2 de Timoteo 4:5. 2 de Timoteo 4:5. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Ahí dice, tú sé sobrio en todo esto. O sea, mantente enfocado, soporta. Pero aquí lo que me gusta que dice ahí en esa versión, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Y no lo está dejando Pablo así como que, ay, mira, haz todo lo que puedas como salga. No, está diciendo, cumple tu ministerio. Porque es donde Dios nos puso, es donde Dios te puso. Y sí, van a venir todos esos tipos de situaciones que hablamos ahorita, que expuse ahorita, pero estamos aprendiendo a ser sabios, ¿verdad? A ser ordenados, a no dejarnos guiar por apariencias y a esforzarnos en todo. ¿Sí? Todo esto es un resumen así, miren, muy chiquitito de lo que es simplemente tener una autoridad ordenada, de buscar ser un predicador, alguien que enseña, líder, diácono, maestro, anciano, obispo, como lo quiera llamar, con autoridad, pero ordenado. No es simplemente de buenas acciones, no es simplemente de buenos deseos. ¿Sí? Tenemos que ser muy astutos en todo esto. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque tú nos ayudas, nos enseñas, nos guías, nos instruyes. Y Señor, perdónanos porque sabemos que muchas veces hemos sido torpes y no hemos cuidado tu evangelio. No hemos cuidado ni buscado ser buenos y cumplidos en hacer lo que tú nos has mandado, Señor. Ayúdanos a ser astutos, Padre, danos sabiduría, inteligencia, sí, tener amor, a tener misericordia, Señor, pero considerarnos los unos a los otros, Padre, y estimularnos siempre a las buenas obras. Señor, enséñanos a ser ordenados en todas nuestras vidas y que todo lo que hagamos, Padre, sea con amor, con gracia y con misericordia, Padre, pero también reconociendo, Señor, que somos faltos en muchas áreas y que necesitamos de ti. Ayúdanos a estar pegados a tu escritura, a estar pegados a tu palabra, sabiendo que de ella es donde viene tu autoridad, Señor. Enséñanos y nunca nos dejes, Padre. Nunca nos abandones ni permitas que nos apartemos de tu camino. Te ruego que tú bendigas esta iglesia, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que todo lo que hagamos sea para glorificarte a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Jesús fue el que me salvó, tu gracia, Señor.